Ahora sí. Sí, perdón. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con las distinguidas colegas y también con esta audiencia tan exquisita y solidaria, porque bueno, es una actividad que nos une, ¿no? Los problemas de la mujer. Tengo la inmensa satisfacción de presentar a Lilia Elena Rodríguez Estrada, que es criminólogo, egresada en la Universidad de los Andes, especialista en gerencia y administración de la policía y doctorada en educación. Actualmente es docente en el Instituto Universitario de Yucatán en México. Ay, disculpen, y ella está ya por doctorarse, perdón, en educación. Es una inmensa satisfacción para mí. Actualmente ella es docente en el Instituto Universitario de Yucatán en México y hoy tenemos la inmensa satisfacción de estar con ella, de haber sido la organizadora de este evento y de que podamos compartir estos momentos tan gratos y de tanto interés. Adelante, Lilia. Gracias, profe, por esa presentación tan bonita. Yo creo que podemos, lo que pasa es que como parte de este reimpulso que estamos haciendo de la cátedra, la profe Eda y mi persona estamos como probando esta plataforma de Zoom y entonces en cualquier momento puede que se acaben los minutos de esta sesión, pero ya allí tienen en el chat el link de la siguiente, ¿sí? Queríamos dar la bienvenida para poder proceder a iniciar con la siguiente conferencia. Vamos a seguir por acá y bueno, ya Zoom nos avisará cuando tengamos que hacer el cambio de link. ¿Ok? Bueno, mi conferencia o los minutitos que vamos a compartir con nosotros o con ustedes acá se denomina La mujer y su rol en los organismos de seguridad. Ya la doctora Eda me presentaba, entonces vamos a omitir ese paso. Me llamo Lilia Rodríguez. En este momento les estoy hablando desde Venezuela. Mi persona trabaja en México, pero vía online todo el trabajo. Vamos a iniciar un poco de cómo fue el rol o el ingreso de la mujer en los organismos de seguridad. Comentando con la profesora Eda, ella me decía, cuando iniciamos esta planificación de este evento, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son indispensables y hay que destacarlas porque fue el momento cuando la sociedad se vio obligada a sacar a la mujer de su cocina, de su casa, para llevarla a los sitios donde anteriormente solo estaban los hombres, que eran las fábricas y la guerra. Y por lo tanto, entonces ellas fueron las que suplieron la figura de sus esposos en lo que eran las fábricas y lo que fue todo y lo que fue todo el proceso armamentístico. Incluso muchas de ellas llegaron a partir de 1944, pudieron ir al frente de batalla y fueron entrenadas como espías, les enseñaron a disparar y llegaron algunas a ser pilotos. Allí ya las vemos portando el uniforme. Al principio solo eran llevadas para trabajar en lo que era la cocina o la enfermería de todo lo que era el ámbito de la guerra. Posteriormente fue que obtuvieron ese reconocimiento como pilotos o como espías e informantes dentro de lo que era la guerra. Seguidamente, otro hecho histórico con respecto a mujer y seguridad ciudadana es la resolución 1325 o 1325, como gusten leerla, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 2020 y a otras resoluciones posteriores, pero esta llama mucho la atención porque destacó la ONU
que las guerras tienen un impacto diferente en las mujeres y por lo tanto son las mujeres las que deben participar en la construcción de la paz. Y algunos interpretan esta resolución de la siguiente manera: se amplía la función y las contribuciones de las mujeres en sus operaciones, incluidas las mujeres que forman parte del personal de mantenimiento de paz uniformado. Entonces, esto incluye la inclusión de la mujer en los organismos de seguridad ciudadana. Asimismo, también es importante destacar que gracias a esta resolución, todos los Estados miembros se ven como llamados a incluir o a incrementar la figura de la mujer dentro de lo que son los organismos de seguridad ciudadana. Dentro de Venezuela, pues les traje algunas fotos solamente como referencia, de Odalis Hernández Llanes, fue la primera alférez mayor y oficial de policía en Venezuela e incluso de Latinoamérica. Ya van casi 50 años desde este ingreso. Con 24 años de edad ingresó a la Policía Metropolitana, Odalis Hernández Llanes. Esto es por parte de lo que fueron organismos de policía. También tenemos por parte del 6CPC, o lo que antes fue el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, a Clarisa Zanoja como la primera mujer en llegar a ser comisaria general de este organismo. Incluso el presidente Rómulo Betancourt la elogiaba como prueba de lo que son las mujeres valientes venezolanas. Y la primera ministra de Defensa en llegar, que es la almiranta en jefe, Carmen Meléndez. Son las mujeres que han llegado a más altos rangos en distintos tiempos históricos, pero vale la pena mencionarlo. Una anécdota de España es que en 1971 es cuando por primera vez se ingresan mujeres policías al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y la exigencia para ellas, me llamó la atención y quise agregarla acá, era estar solteras para poder presentarse a las pruebas, y además que tenían que permanecer en ese estado civil mientras fueran funcionarias activas de la policía municipal. Eran expulsadas si se casaban, y la única misión que se les asignaba era la de regular el tráfico. Y no es sino 10 años después que se les permite utilizar un arma de fuego. También hay otra anécdota, profe Eda, me gustaría compartirla contigo y con todos los participantes, que las mujeres entonces en Madrid solamente eran para regular el tráfico, y cuando las personas se molestaban porque ellas les imponían una multa, les gritaban: ¿por qué no te vas a tu casa a atender a tu marido? Y entonces ellas decían: ¿a cuál marido si para ser policía no puedo estar casada, ¿no? Entonces es parte de lo que era la estigmatización de la mujer solamente para la casa y para el marido. Entonces, ser policía era una revelación muy grande para lo que era la sociedad española en ese tiempo. En la actualidad tenemos algunos obstáculos que continúan existiendo con respecto a lo que es la mujer dentro de los organismos de seguridad. Según cifras de la ONU, solamente el 6% del personal uniformado, militar, policial, de justicia y sistema penitenciario son mujeres. Estas son cifras que ellos monitorean pues con mucho cuidado a nivel mundial de los países miembros, y por lo tanto pues es uno de los inconvenientes, que continúan existiendo un porcentaje demasiado alto de hombres en comparación de mujeres dentro de los cuerpos de seguridad. También la distribución en la escala jerárquica es bastante, diría yo, dispersa o injusta, porque la jerarquía de las mujeres dentro de los organismos de seguridad siempre es en un alto rango. De las que existen, muy pocas logran llegar hasta las últimas jerarquías. Esto tiene unos problemas de fondo, tal vez el tema de los permisos por maternidad, etcétera. Aquí más abajo lo vamos a observar. La distribución de tareas y funciones sigue siendo
pues bastante excluyentes, sobre todo asignadas al tema del trabajo de oficina y no de calle, inadecuación de infraestructura y equipamiento. Con respecto a infraestructura, resulta que según unos estudios que se realizaron, sobre todo manejo los de acá de Venezuela, las, las, las instalaciones policiales no están aptas para la privacidad que requiere pues, la femenina para vestirse, para colocarse su uniforme, sino que duerme en la misma garita, como le dicen ellos en el argot policial, de los varones, de los masculinos. Entonces todo esto causa cierta exclusión, ¿no? Con respecto al equipamiento, por acá traje una imagen, acá está, se logró desde hace como 9 años en Venezuela y en España prácticamente el boom ha sido este año de la asignación de chalecos femeninos. Los chalecos antibalas para mujeres pues tienen una conformación diferente, son más cómodos, confortables, menos pesados y se adaptan al pecho y a las caderas de la mujer porque vamos a hablar de hasta hace 10 años para acá, el chaleco que tenían que utilizar las mujeres policías tenían que ser el mismo, que es súper plano, súper apretado, súper ajustado, que usan los caballeros. Entonces, esa es parte de lo que es el inadecuado equipamiento para las mujeres. También está la violación de los derechos laborales como maternidad, lactancia y embarazo, y la violación de derechos a la integridad personal y a una vida libre de violencia dentro de lo que son los organismos de seguridad ciudadana para la funcionaria activa. Por acá tenemos que entre las prácticas más graves y frecuentes que vulneran y conculcan los derechos de la funcionaria tenemos el acoso, las amenazas, sobre todo para que se retiren de los cuerpos de seguridad, el abuso de poder, hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de sus superiores jerárquicos, que continúan existiendo. Incluso en Perú, por acá les coloqué la imagen referencial, han tenido que emitir una guía rápida para prevenir y denunciar el hostigamiento sexual dentro de la Policía Nacional de Perú. O sea que así será el ataque a las mismas funcionarias que están allí internas. Sin embargo, según un pronunciamiento de la ONU muy reciente, dice que en todas las áreas del mantenimiento de la paz, o sea, de la seguridad ciudadana, donde se asignen las mujeres, han demostrado que pueden realizar las mismas tareas al mismo nivel y en las mismas condiciones que sus homólogos masculinos. Entonces, la orden para todos los países miembros es reclutar y conservar a mujeres en el mantenimiento de la paz. Y tienen unas metas de incremento para 2028, dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, de incrementar, por ejemplo, 15% en contingentes militares debe haber mujeres, 25% para lo que son las oficiales de Estado Mayor, 20% para los organismos policiales deben incrementar la figura de la mujer y el 30% para agentes de policía de nivel RAF. Entonces, son metas que la ONU le colocó a los Estados miembros. Y por acá, para culminar, tenemos que el rol de la mujer en los organismos de seguridad tiene unas características bien especiales. Son solo 6, las voy solo a mencionar. Las mujeres incrementan la eficacia del mantenimiento de la paz. La mujer mejora las operaciones y el rendimiento. La mujer mejora el acceso a la población, incluidas las mujeres, las niñas y los niños. Por ejemplo, tienen más facilidad para entrevistar y apoyar a sobrevivientes de la violencia de género y violencia infantil. La mujer es reflejo de la comunidad a la que servimos. Naciones Unidas permite involucrar a todos los miembros de las comunidades a las que debemos proteger y las mujeres son ideales para este trabajo. La mujer puede contribuir y contribuye en gran manera a la prevención y mitigación de los conflictos y las confrontaciones. Tal vez porque tenemos ese espíritu allí intrínseco de la paz y la mediación. Es un poco más fácil para cuando hay conflictos armados y el primer paso es la diplomacia y la mediación. Allí debe estar la figura de la mujer. Y la mujer puede servir cuando es funcionaria de seguridad también
de inspiración y creación de modelos para mujeres y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que vean que sí se puede llegar a obtener cualquier rol dentro de lo que son los organismos de seguridad. Y bueno, por mi parte, esta era la contribución que les traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y allí tienen pues mis redes sociales para que se suscriban y puedan seguirnos. ¿Qué comentario nos tienes por allí, profe Eda? Profe, activa el micrófono. Pero bueno, gracias Lilia, interesante tu participación, realmente interesante la información que nos das. Bueno, yo estoy con el temor de que realmente estamos sobre el tiempo, ¿no? Y todavía nos quedan 2 personas más. Tranquila, profe, que ya el otro link está en el chat. Entonces, cualquier cosa ya los participantes lo tienen allí. Gracias por los mensajes a Ceremela y Olaya que nos llegan por el chat. Continuamos con la tuya, profe, entonces. Sí, ¿Te presento? cómo no. Ok. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de la doctora Eda Zamudio. Ella es doctora en Geografía Histórica de University College. También es profesora e investigadora emérita de la Universidad de los Andes, investigadora distinguida del Sistema Nacional de Investigación CENACIT de Panamá y tiene numerosas publicaciones en Venezuela y otros países del continente y de Europa, y ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos. Además, quiero agregarle allí que ha sido la persona que me ha motivado durante todo el año a leer y a prepararme en materia de historia de la mujer. Con ella he aprendido a amar todos los temas que son cómo la mujer llegó al fútbol, cómo la mujer llegó a la guerra, cómo la mujer puede llegar a la luna si quiere, ¿verdad, profe? Bueno, con ustedes, la profesora Eda Zamudio. Gracias, buenas tardes. Estoy sumamente contenta de participar con ustedes. Realmente este evento es como una prueba para lo que nos proponemos llevar adelante y esperamos que el tiempo no nos resulte corto para la presentación de las 2 personas conmigo que faltan. Mi tema es sobre los albores del feminismo en América Latina, pero realmente yo me he ocupado de los albores del feminismo en Panamá. Sin embargo, debo decir que lingüística, social, étnica de América Latina, realmente esta pluralidad se ha reflejado también en las luchas, en la diversidad de manifestaciones en torno a la lucha por los movimientos sociales, marcados por contextos históricos, por supuesto, dispares, y de donde los feminismos beben esa multiplicidad. O sea, es una de las cosas que nos caracteriza en América Latina y que realmente pues hoy se confrontan situaciones difíciles por la diversidad y la dificultad de concretar en el siglo XXI un movimiento feminista único, ¿no? Esa es una debilidad, pero también es parte de nosotras, a las mujeres que nos están oyendo, y me incluyo yo, es parte de nosotras que no tenemos la capacidad de reunirnos y de agruparnos en una sola idea, en un solo afán de
de buscar lo que aspiramos para el progreso de la mujer en América Latina y su ubicación en la sociedad, intentando en todos los planos de la sociedad, porque seguimos siendo discriminadas y porque seguimos teniendo exclusiones. Bueno, yo podría decir que también los movimientos feministas han estado presentes en Latinoamérica desde los inicios del siglo XX, está de más decirlo, que en esto pues la Primera Guerra Mundial jugó un papel determinante y lógicamente, bueno, se suscita toda la bella época y comienza la mujer a entender que después que participó en la guerra siendo piloto, siendo la diversidad de oficios que le tocó desempeñar, algunos muy valiosos, volver a la casa era realmente una cosa injusta y empieza a luchar ella por sus derechos. Y bueno, aquí esto va a repercutir en América Latina y en América Latina se han señalado dos personalidades que son a las únicas que me voy a referir en este momento, que es a Paulina Luisi, ¿no? Que es la gran feminista del Uruguay. Paulina Luisi fue una de las primeras médicas en el Uruguay y una mujer pues, que realmente luchadora por el voto que al final, por el sufragio, que al final lo logran en 1932. Luego tenemos a la brasilera Berta Lutz, quien también figura como las protagonistas del movimiento feminista panamericano. Ambas están incluidas dentro de esa corriente que se llama el feminismo panamericano, cuando se inicia el movimiento feminismo en América Latina. Yo creo que son valdría la pena referirme a una serie de hechos interesantes en cada uno de nuestros países, pero el tiempo no me va a favorecer. En cuanto a Panamá, tengo que señalar que en la historia republicana del Istmo hay una etapa en la cual es posible percibir rasgos embrionarios de la diferenciación en el imaginario femenino androcéntrico. Yo le llamo androcéntrico porque es vista desde el hombre, ¿no? Lógicamente con corte patriarcal, en el cual emergen las posturas que revelan la toma de conciencia por las mujeres, ¿no? La toma de conciencia de las mujeres respecto al estatus subordinado, obviamente que se hace palpable la desigualdad, hacen palpable las desigualdades entre sexos y género. Entonces, en este sentido, yo logré, porque este es un trabajo, un proyecto de investigación realmente en el que estoy trabajando y sobre el que estoy escribiendo. En esa etapa, en esa 1915-1919, hay dos movimientos interesantes. Un movimiento llevado a cabo por un grupo de maestras de una escuela que se llamaba Santana II, que eran de un barrio popular y que lógicamente estas mujeres, que es una de las características de muchos de nuestros movimientos feministas, el que surjan desde el grupo de maestras, de mujeres maestras, mujeres que sienten la necesidad de ser reformadoras sociales en un medio donde la actividad de la mujer era totalmente desconocida, donde la mujer era totalmente invisibilizada. Entonces, ellas promueven, una de las maestras, de las distinguidas maestras que se llaman de las intelectuales, promueve una formación de un grupo que se llamó Ariel, con otras dos compañeras, eran 3 compañeras. Y entonces se dedican fundamentalmente, como eran mujeres maestras de barrio, conocían los problemas de esa sociedad, de ese grupo, de ese sector de la sociedad. Problemas vinculados a la droga y al delito. Entonces comienzan a luchar por la mujer, ¿no? Se llaman a sí mismos luchadoras por la mujer, y plantean toda una serie de situaciones en relación a la defensa de las jóvenes para que no caigan en la prostitución. Parece que era un hecho notorio en estos barrios. Recuérdense que Panamá era la iniciación de la actividad del canal, de la inauguración del canal. Panamá
estos barrios estaban muy frecuentados por los soldados americanos, que iban en busca de placer y de vicio, ¿no? Y del vicio. O sea, entonces esto va a crear, y otros extranjeros, porque no eran solo americanos, habían chinos, habían, en fin, una serie de población que emigró a Panamá por razones del canal. Entonces, bueno, este grupo de mujeres creó un club que se llamaba así, Club Ariel. La noción de club en este contexto es novedosa porque lógicamente tiene sus orígenes en los clubes de la zona del canal. Sería muy largo explicarles cómo se organizan en la zona de canal en los años 7 y 9 y cómo forman una cantidad de clubes femeninos. Entonces, yo veo que esta influencia repercute en los dos movimientos feministas que se van a dar, en las dos organizaciones feministas que se van a dar en los albores de la República. Bueno, en cierta forma esta es la lucha de ellos, es una serie de actividades que lamento mucho, el tiempo no me deja. La primera organización feminizada es, como les decía, fue creada por maestras y hay una cosa que vale la pena señalar, que gracias al restablecimiento de la normal de señoritas, de la normal de institutoras, normal de señoritas, en 1909, es que este grupo, todo este grupo que va a emerger por la lucha de la mujer, por la lucha feminista, por los movimientos, porque después viene una parte donde son dos movimientos protagonistas de los años 20, de los años 30, de los años 40, hasta que se logra el voto universal. Bueno, estas mujeres tuvieron o sea, todas estas mujeres emergen, o sea, de la Escuela Normal de Señoritas. O sea, que el hecho de culturizar la mujer fue un hecho sumamente valioso y significativo en la vida de la mujer panameña. Entonces, bueno, este es el primer grupo. Estoy con mucho temor del tiempo. El segundo grupo es muy interesante, porque el segundo grupo lo registro en 1918. Es un grupo de mujeres escritoras. Me llamó muchísimo la atención que deben haberse egresado, no he logrado conseguir, sino que hacían periodismo, pero no he logrado conseguir el registro de ellas como institutoras. Pero estas mujeres crean una revista que se llama La Mujer Panameña. Miren, es impresionante. Yo espero que cuando ustedes tengan acceso a la lectura de mi publicación, ustedes puedan leer realmente qué significó la revista para la mujer panameña. O sea, yo voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible porque vale la pena. Decíamos en 1918 que logro yo revisar, o sea, los títulos que existen en la Biblioteca Nacional de la revista y, bueno, son los que me dieron la posibilidad de poder lograr todo lo que estoy logrando en ellos. Entonces, en 1919 se crea este grupo que se llamó que se reunió en torno a la mujer femenina y en ello me permite a mí apreciar cómo la palabra escrita se convirtió en un instrumento fundamental de la lucha de las mujeres para alcanzar el reconocimiento social. A través de la revista nosotros vemos los artículos más interesantes que pueden imaginarse. Esta revista, en su lema fue consagrada a la mujer panameña y sus intereses. O sea, ya era un poco, y toda la revista la vemos en torno a la denuncia de esa mujer sometida, de esa mujer excluida, a cómo tenían que promover, estimularlas para que salieran de esa inacción. Entonces, a lo largo de toda la revista se ve que los autores, ese es el papel que van a desempeñar en este movimiento, en este escenario. La mujer
refleja aspectos importantes, la revista, y novedosos en relación al imaginario femenino emergente, porque yo le llamo emergente porque es un imaginario que comienza a diferenciarse del imaginario establecido, o sea, de ese imaginario androcéntrico. Comienzan las mujeres a mostrar interés por lo público, por lo social, por lo político, en una serie de conductas novedosas dentro de esto. Y este grupo de mujeres, dentro de una vez que yo consigo tanto la noción de femenino como la noción de feminista, sobre todo de feminista, en la jerga panameña. O sea, no se hablaba de feminismo. O sea, y si se hablaba, pues no se hablaba en sentido público, se hacía público qué era el feminismo, porque el feminismo era un poco vedado a la sociedad panameña de ese entonces, que era todavía androcéntrica, o sea, predominaba una sociedad androcéntrica. Y a través del club ellas buscaban brindar apoyo no solo a las coterráneas panameñas, sino en general a la mujer, pero con la esperanza de luchar con armas inquebrantables para alcanzar el objetivo de que sea una mujer distinta, de que sea una mujer como se considera la mujer moderna, una mujer que se defendiera por sus propios esfuerzos, una mujer que alcanzara su emancipación. Es un término muy utilizado. Otro de los hechos interesantes, ellas cuando crean esto, se sienten como que una de las obligaciones de ellas es ser impulsadora de un movimiento feminista, que lo ven a través de una serie de figuras que lógicamente las vemos destacarse en la década siguiente, ¿no? Que son las mujeres, las líderes del movimiento feminista sufragista y del movimiento feminista que promueve la educación. Entonces, yo hablo un poco de un individuo que me pareció extraordinariamente interesante, y es un hombre, porque en la revista hay varios autores anónimos, que me imagino que era la directora. Tengo ideas, algunas nociones de ella, que era periodista, tengo su nombre, pero no tengo mayores datos de ella, no he logrado cuando. Y el señor Bailey, que debe haber sido un hombre muy ilustrado, porque las referencias que dan son extraordinarias, usa Shakespeare, usa, bueno, una serie, y conocedor también del movimiento feminista, porque en un momento él habla de una feminista chilena en 1919, que va a ser la líder del movimiento sufragista en Chile en los años 30. Bueno, entonces, él define al feminismo como un movimiento llamado a renovar los fundamentos políticos, los fundamentos de políticas obsoletas y de las bases económicas y sociales. Primera vez que se ve la definición de feminismo en un contexto panameño. O sea, me llamó muchísimo la atención. Entonces, esto le da idea a ustedes de la temática que él utiliza en todos sus artículos. Él habla de la igualdad, él habla de la emancipación, él habla de algunos otros temas que este rato no los tengo aquí, pero los que están trabajados. Él habla también de los derechos, ¿no? De los derechos políticos, lógicamente, pero él no habla del sufragio, es una cosa muy interesante. Él asoma los derechos políticos, pero no. Él habla en un tercer artículo, a mí me llamó muchísimo la atención, que muestra un particular interés en el tema de la mujer panameño, y él plantea interrogantes respecto a la conducta del hombre frente a la mujer, y termina señalando que la mujer no tiene ninguna diferencia con el hombre cuando la mujer es capaz de sostenerse, de luchar por su propio destino, por su propia vida.
Entonces, me pareció extraordinario. Bueno, yo creo que realmente sería largo decirle, él bien trabaja la igualdad en el matrimonio, que es muy valioso. Todo esto van dando mensajes a la mujer panameña en este periodo. O sea, yo considero que este movimiento de las mujeres en torno a la revista jugó un papel fundamental en la historia del feminismo en Panamá y obviamente ellos dos constituyen los albores del feminismo. Bueno, hay el problema de la igualdad, hay otra preocupación interesante porque si bien la escuela normal se creó para formar mujeres maestras, educadoras, casi a la par, unos 2 o 3 años después, se creó la escuela profesional para preparar a la mujer para oficios, por ejemplo, para costurera, para planchadora, para eso. Mientras la escuela normal estuvo más destinada a las mujeres de la élite, la escuela profesional estuvo destinada a las mujeres de los sectores pobres. Entonces, por la situación fiscal de Panamá en ese momento, en el 13, cuando se crea, duró muy poco, fue efímera la vida, y ellas comienzan a luchar por la necesidad de que la mujer se prepare, que esta mujer también que se restablezca la profesional, para que las mujeres se preparen, para que las mujeres logren sus medios de vida y para que las mujeres además entren en la competencia laboral. Todo esto es novedoso porque, bueno, la mujer, no se veía a la mujer en la vida pública, la mujer comienza a competir con el hombre y se le den iguales derechos a la mujer que el hombre de acuerdo a sus capacidades, ¿no? No por el hecho de ser mujer ni por el hecho de ser hombre. Bueno, finalmente, es un trabajo muy largo. Yo quisiera poder comentarles todo lo que he trabajado, pero yo espero que algunos van a ver la publicación del libro y podrán leer todo lo que se ha logrado. Realmente el trabajo se ha hecho con volúmenes de información bibliográfica y hemerográfica que realmente nos han dejado sorprendidas porque la hemerografía panameña es sumamente rica. Bueno, yo concluyo que estos fueron los dos movimientos precursores del feminismo en Panamá. No son muy trabajados, no han sido muy trabajados, pero son fundamentales porque en los movimientos feministas no nacen de la nada. O sea, ellos tienen una razón de ser que la vinculamos a todos los movimientos europeos y americanos, pero en América Latina también tienen un precedente. Si nosotros vamos a cada uno de nuestros países, vemos que antes de la lucha, una serie de movimientos de carácter social profundo en la sociedad, en nuestra sociedad, y preocupación principalmente de mujeres. Bueno, muchas gracias y una lástima y espero que podamos. Temo que nos Gracias. toca introducir, ya se nos Excelente. acabó el tiempo. Nos encantó escuchar y aprender más de ti. Eres un libro abierto ahí con todo el conocimiento eh, que brota desde ese amor y esa pasión que tienes por el tema de la historia de la mujer. Estamos contactando a la siguiente ponente, que es la doctora Luz Vargas. En este momento me dice que se está conectando. Mientras tanto, les vamos a compartir a las personas que estamos acá, es para uso pues exclusivo de los que estamos acá, que asistimos el día de hoy. La cátedra de la historia de la mujer les va a hacer entrega de un certificado por participación, ya lo habíamos conversado la profe y yo. Entonces, acá les estoy dejando en el chat el link de confirmación de asistencia para que lo puedan obtener, un certificado bien valioso por parte de lo que es la cátedra libre de historia de la mujer. Vamos a confirmar acá la presencia de la siguiente ponente. La intención
es como lo dice la palabra cátedra libre. Si alguna de las personas que participó hoy tiene otro tema también relacionado con lo que es historia de la mujer, la profe Eda me ha comentado que la idea es impulsar que cada cierto tiempo podamos hacer otro ciclo de conferencias. Entonces, si alguna de las participantes gusta ofrecernos algún tema para exponerlos, también allí en el link de acceso, de asistencia, tiene un cuadrito al final sobre comentarios donde nos pudiera mencionar qué temas podemos trabajar y están cordialmente invitadas. ¿Verdad, profe Eda? Podemos hacer otra. Sí, no, yo creo que mientras se ubica a luz, pasar un momentico si hay alguna pregunta que quisieran hacer, no sé, para aprovechar el tiempo, porque Exactamente. acuérdense que tenemos una hora. No, pues fue misericordioso, profe, no nos ha sacado. Ajá, por acá alguien levanta la mano, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Soy el único hombre que está aquí, ¿ok? No solamente mujeres, ¿ok? Qué bueno, bienvenido. Bueno, déjeme decirle, Es lo siguiente, yo he estado déjeme observando, decirle, ¿no? perdón un Yo he estado momentito, en la facultad de... Yo he estado... ¿Ah? quería decirle que la lucha por ejemplo, en el caso que presenté yo, Bailey es un hombre. O sea, yo hago notar que en esta lucha no solo participaron las mujeres, sino también los hombres. Ok, gracias. Lo que pasa es que, fíjese bien, yo desde hace mucho tiempo, yo he venido siguiendo, ¿verdad? El proceso histórico de la mujer. ¿En qué aspecto? El ejemplo que le puedo dar es Juana de Arco, lo que cuando yo nací en el 60, había la mentalidad machista que la mujer tenía que estar en casa, que todo esa cuestión, ¿verdad? Cuando la mujer ¿verdad? Tenía muy baja la señal del internet, la persona. Si alguien más quiere participar, puede dejarlo por el chat. Casi no te escuchamos. Ok, ahí estás de nuevo. Que me cortó. Adelante, adelante. No se le escucha. Se me cayó el internet. Entonces, ¿qué pasa? ¿Okay? Que entonces también No escucho nada. Que se fue.
Sí, no le escuchamos bien. ¿Y sobre qué trataba? Me da la impresión de que sobre la situación de la mujer previa al surgimiento de la mujer, de la noción de mujer moderna, ¿será? Sí, creo que quería comentar algo de Juana de Arco y cómo surgió el movimiento en sus inicios. ¿Qué nos comentas de Juana de Arco, profe? A ver. Ustedes saben que el movimiento feminista se inicia con la Revolución Francesa, ¿no? Todo el periodo de la Revolución, realmente como movimiento. Y lo vemos en Olivia Ball y después en las autoras que siguieron, la inglesa, la Handicap, esta Mary. Pero en América realmente surge con el movimiento de la Niagara Falls, que fue la lucha por el sufragio. Por eso es que se dice que el movimiento feminista se inicia con el movimiento sufragio, pero si ustedes trabajan, cualquiera de las autoras que están trabajando en América Latina, el caso de Panamá es uno de ellos, el movimiento feminista no se inicia con el movimiento del sufragio. El sufragismo no es, el movimiento feminista no define, el movimiento sufragista no define el movimiento feminista, porque primero hay todo ese problema de la situación de sumisión de la mujer y que fue la que va a crear toda la serie de conflictos sociales que después vamos viendo que comienza la mujer a protestar y a exigir sus derechos ciudadanos y empieza la lucha. Pero es en los Estados Unidos donde sí se inicia con el movimiento sufragista. Llegó Luz. Sí, sí. Llegó Luz. Llegó la luz. Llegó la Luz. Bueno, buenas noches, profesora Luz. Es un placer para mí darle la bienvenida. Voy a presentarla sin más preámbulos. Estábamos aquí conversando los comentarios mientras tú llegabas a los comentarios de las anteriores ponencias. Bueno, ella es la profesora Luz Vargas, socióloga, egresada de la UCB, cursante del doctorado en antropología de la ULA y estudios postdoctorales en la UCB. Es coordinadora del doctorado en ciencias humanas de la ULA y asesora de la Cátedra Libre Historia de la Mujer, que es el ente pues, organizador de esta actividad la noche de hoy. Adelante, profe Luz, los micrófonos son suyos. Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todos. Es muy grato para mí que podamos encontrarnos hoy aquí en este singular espacio para hacer un pequeño alto en el camino y revisar nuestras historias de vida, gracias a la iniciativa de la Cátedra Libre de Historia de la Mujer de la Universidad de los Andes. Y al SNI Panamá y al Observatorio de Violencia de la ULA para un intercambio a distancia y compartir algunas reflexiones y observaciones derivadas de las intermediaciones entre nosotras las mujeres y los otros después de un largo parto de interiorización. Bueno, no les he dicho el título, pero es el enunciado de esta pequeña conferencia es Mujeres en la cordillera entre humanidad y barbarie. Voy a dividir en dos momentos esta presentación. El primero, un intento de entender un poco desde mi hermenéutica femenina una paradoja histórica, la de la violencia en un espacio no violento. El segundo, otro intento de entender la data de violencia contra las mujeres en esta cordillera de Mérida, Venezuela. Un tema terrible. En el otoño de 1928, un ilustre merideño, el fundador de la Cátedra de Sociología de la Universidad de los Andes, Julio César Salas, asistió al 23º Congreso Internacional de Americanistas en Nueva York
para presentar su ambiciosa obra Orígenes Americanos. Y como lo comentase Mariano Nava, se trataba de un descomunal diccionario de 200.000 palabras provenientes de 505 idiomas y dialectos americanos y 600 idiomas europeos, africanos, asiáticos y oceánicos, ordenados alfabéticamente en 16 tomos. Como sabemos, este hombre de América, nacido en un poblacho empobrecido de aquella Venezuela de 1870, levantó su voz masculina en ese 28 para describir un escenario de civilidad con su, aparte de llevar otra obra que era Civilización y Barbarie, que había escrito en 1919, en medio de un pueblo americano inundado de epidemias y montoneras de esa Venezuela decimonónica. ¿Cómo lo hizo, dirán ustedes? ¿Dónde estaban las mujeres de esta generación mientras tanto un hombre elaboraba la más vasta tarea lexicológica que hubiera sido abordada por inteligencia venezolana alguna? Esta obra monumental masculina de la generación del 28, ¿a qué tareas dedicaban las mujeres su tiempo? Bueno, yo pienso que ellas también estaban haciendo su obra fundamental y por tanto monumental, la de dar la vida y cuidarla. Tuvo que llegar esta plaga asoladora para situar la cuestión de la vida en el centro de la discusión en este siglo y la amenaza de muerte y extinción de las especies y de nuestros bellos ecosistemas. Pensando en los orígenes de esta cordillera y su poblamiento amerindio compuesto por migraciones de grandes oleadas humanas, que terminaron constituyendo después de su asentamiento en este lugar comunidades sedentarias, pacíficas y laboriosas, no obstante su condición inicial de nómadas, y su debilidad estaba en su enfrentamiento con la naturaleza, lo que los indujo a mantenerse atados a la tierra y a trabajar colectivamente. Y como cosa curiosa, en la escogencia del jefe, la comunidad se cuidaba de que el jefe acordado por el grupo, por cierto, eran dos jefes, uno militar y otro administrador, era por ley que estos fueran descendientes de una madre de la comunidad, porque la única filiación cierta era aquella conforme al derecho materno. Así se podría decir que los únicos conflictos que se daban en esta bella región eran más bien por el control del territorio. Las mujeres participaban, además de la crianza, en la agricultura, la alfarería y la elaboración de tejidos, hasta que llegó el hecho violento de la conquista y colonización por medio de la aculturación. Verbigracia, imposición, supresión y enajenación de elementos culturales al modo de un grupo dominante que ofrecía el control cultural sobre el dominado. Según la tesis doctoral de Otilia Rosas, la violencia estuvo en la encomienda como una forma de quebrar su cultura. En el trabajo esclavo en tierra firme y en el resguardo indígena, como aquí estoy citando a Zamudio 2010 y Nelly Velázquez, y repartición de tierras, que era más bien una expulsión de su territorio y de sus modos de vida autóctonos. O como muy bien lo interpretaron Lilian Arbelo, Gasón, Erika Wagner, Jacqueline Clarac y la nueva generación, y destacados arqueólogos, antropólogos, bioantropólogos, historiadores y de otras disciplinas y saberes que han persistido en el estudio por amor a esta cordillera, según los cuales estas violencias no eran otra cosa que una forma de quebrar su cultura. Pero no obstante estos contactos brutales o aparentemente pacíficos con los europeos y luego con los criollos, fueron respondidos de varias maneras, logrando hacer una resistencia sociocultural por medio de la persistencia de sus mitos y sus dioses. Para continuar hilando y anudando la obra femenina de estas mujeres del siglo XXVIII, volver al pliegue de esa época, en el contexto de las Américas, las mujeres ya se habían incorporado al trabajo fuera de la casa, así en el norte como en el sur, pero aumentando su jornada de cuidado familiar no remunerado. En el norte de las Américas el voto femenino había ocurrido porque hasta entonces ellas y los negros no tenían participación. Y en 1911 en Nueva York habían ocurrido las célebres protestas de las costureras de las grandes factorías de algodón, en las que perecieron, es probable, que más de 146 mujeres carbonizadas. Mientras tanto, en el sur de las Américas y Venezuela al norte frente al Mar Caribe, las mujeres de la generación del 28 ya llevaban el pan a la casa y llevaban los hijos a la escuela, y además del trabajo en la calle, aprendían a leer y a escribir. Pero como un hecho histórico a destacar, el hogar tradicional había sufrido una crisis.
Las mujeres del 28 entraron en el mundo de la protesta. Ya la Venezuela estaba adelantando la alfabetización y la creación de las escuelas obreras femeninas. Y había emergido la mujer política. Y a ellas se les llamó mujeres de guerra, porque acabar con la dictadura era la utopía del momento. Con la sublevación del cuartel de Miraflores, sede técnica del Poder Ejecutivo de Juan Vicente Gómez, los estudiantes de la UCB, por su parte, las mujeres, salieron a la calle a protestar por sus hijos y sus maridos que habían sido encarcelados en una batalla desigual, porque ya el ejército de Gómez había constituido una vértebra institucional importante del Estado-Nación desde 1903. Así lo señala Domingo Alberto Rangel. Así que las mujeres de entonces no nacieron, sino se hicieron. Tal como lo hubiera dicho la feminista francesa Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a ser. Hoy, casi un siglo después, en este bellísimo ecosistema de la cordillera de Mérida, la mujer joven del sol, como la llamaron sus antiguos habitantes, nos encontramos perplejas como sobrevivientes de una pandemia y una crisis civilizatoria y planetaria, la amenaza de extinción del ecosistema, y frente a un problema social de intervención urgente que no es nuevo, pero que se ha acentuado, la violencia de género, para hacer una suma perversa después de una historia de vieja data y de larga duración, a saber, desde sus orígenes, como ya lo hemos dicho, de la cultura de la conquista y colonización que no ha concluido, del agrupamiento indiscriminado de la población. Estamos pues, pero esta forma de violencia tampoco no fue respondida de manera pasiva. Estamos pues nosotras ante el reto de escribir o no nuestras propias páginas de nuestra propia historia, a tiempo de no repetir o no la vivencia de un juego fatal, el juego diferencial del valor, un juego con las cartas marcadas, como lo decía mi amiga Blanca Elisa Cabral, y comenzar por parafrasear las preguntas de Michel Foucault o de Hannah Arendt. ¿Qué podemos hacer las mujeres en tiempos de oscuridad? ¿Qué podemos saber? ¿Y quiénes somos nosotras? ¿Cómo enunciamos esta barbarie en un escenario que invita a la contemplación de mujeres que nos han legado su humanidad, agricultoras, tejedoras, recuperadoras de lagunas, sobanderas, chamanas, todas esas mujeres con su fuerza, con su filosofía plebeya? ¿Cómo lograr convertir esa feminidad en fuerzas de resistencia sin perder su cultura y su memoria ante el diagrama de poder instituido? Un poder que ha traspasado todos los poderes hasta incrustarse en nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos convertir esa resistencia en potencia de vida? A las mujeres y generaciones de este siglo habrá que decirles que estamos participando en carne viva de la declinación física, pero también semántica de eso que llamamos humano, humanidad y humanismo. Y necesitamos cambiar esa interpretación. Nuestras idolatrías e iconologías posmodernas ya no están siendo la madre naturaleza, la madre mía tampoco, la compañera de vida, la hermana, la abuela, la tía. Los íconos de hoy son otros. La moral es otra, la estética es otra. La modernidad terminó en una articulación trágica de inteligencia artificial y a la vez de arcaísmo y barbarie que comenzó a borrar el sentido de lo más cercano a lo humano. Porque como lo dijo Maffesoli, el humanismo no es precisamente un humanismo intelectualizado, sino un humanismo que nos hace recordar lo proxémico de la existencia, una sabiduría hecha de humus, de humilitas, humildad, la del vínculo social que está constituido por humores y sentimientos que son todo menos racionales, una conjunción de cuerpos y espíritus, un estar juntos integral en los términos de una historicidad que, por cierto, no está dirigida hacia el futuro, sino focalizado en el presente, lo cual remite a una sensibilidad ecológica y del útero, aquel sentimiento que nos obliga a cuidar de nosotros, de la casa, el oikos, la casa que nos es común, cuidar de ella, cuidar de los otros, saberla habitar. Voy ahora a pasar al momento más feo, la situación de violencia en el estado Mérida contra las mujeres, en datos. Como precaución de método, está llegando una visita, la data de violencia, así como ha ocurrido con la data del COVID, que acabo de terminar un trabajo
sobre el coronavirus COVID-19 entre realidades, representaciones y simulacros. Así como el COVID, la violencia ha sufrido todo, esta data ha sufrido todo género de interpretaciones, un fenómeno de desrealización que no es otra cosa que un fenómeno de deslizamiento de la representación al simulacro. Estamos, como sabemos, en un ambiente sofisticadamente tecnológico, invadido por los logaritmos, pero en el que consiste la barbarie en la manipulación de la información. Es decir, ya difícilmente vamos a poder saber la distinción entre lo real y lo que no lo es. Y esto es, creo, está penetrando las relaciones humanas, los cuerpos, las instituciones y la cultura. Pero más que una desrealización, es un hiperrealismo, una saturación de lo real, porque es lo que había estado diciendo Baudrillard desde los 90, la presencia de los fenómenos extremos, lo transexual, lo transeconómico, lo transpolítico. En otras palabras, ya lo representacional ha dado paso al simulacro. Así, uno espera que exista una correspondencia entre la figura de un policía y su referente, o del sacerdote al maestro y al político, que se comporten en correspondencia con su investidura, pero no es así. Lo que está ocurriendo es una orgía de esos referentes, un fenómeno dionisíaco, una orgía total. Para ilustrar, bueno, entonces ahora voy a cortar un poco esto para situarme en los Andes, en los datos que también creo que no los voy a poder compartir porque la violencia desde que la mujer se inserta en la producción. Y el profesor Alejandro Gutiérrez quería compartir unos datos que él había proporcionado de los Andes venezolanos del monitor agroalimentario en su informe 2021 y de la red agroalimentaria a nivel de Venezuela por el doctor Luis Ángel Hernández. Pero creo que no voy a poder compartir esos datos, donde muy dramáticamente él hacía mención de cómo las mujeres estaban comiendo menos en los pueblos en la zona sur del lago, en otras regiones de las 5 regiones del estado Mérida, y bueno, era una cosa demasiado dramática, la situación de la economía de la mujer. Por otro lado, la otra violencia que llega a estos estados viene de la explotación de la faja, de la influencia de los megaproyectos de la explotación de la faja petrolífera del Orinoco y la explotación de minerales en el arco minero. Aparte de lo que pasa en las fronteras con nuestro país vecino de Colombia y las fronteras pues, del Amazonas, donde está el arco minero. Esta violencia delictiva contra las personas ha sido una constante hasta ahora, en especial la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Parece que según el monitor de violencia de las 8 regiones, que una de las regiones es Mérida, la violencia se ha acentuado más en las niñas, incluso menores de 14 años. Esta perfidia se ha reflejado en el estado de Mérida por la penetración de una cultura que no es de aquí. La mujer es considerada carne para llevar, está siendo considerada como carne para llevar, como lo han ilustrado desde el arte político unos jóvenes fotógrafos. Y lo que es más trágico aún, las organizaciones delictivas están reduciendo el costo de la mercancía porque la mercancía misma lamentablemente se está ofreciendo como objeto o como producto. Yo fui testigo de algunos casos de eso, con una fotografía de unas jóvenes que se ofrecían para vender su cuerpo. La liberación de estas prácticas imaginarias y simbólica contemporánea es probable que pueda degenerar en otros eventos de descomposición social. La desintegración del Estado-Nación, la ocupación, desorden
desorden del territorio por mercados criminales, la degeneración del sujeto como proyecto de autonomía, la responsabilidad y voluntad de poder hacia un estado de anomia con carga de elementos fascistas en el imaginario social, que sería la expresión más extrema de la reacción política, económica y cultural en una sociedad. Si bien es cierto, se avanzó bastante en materia de derechos de la mujer en nuestro país, no ocurrió en la práctica la aplicación de las leyes y este esfuerzo fallido se está expresando en el incremento de los femicidios y feminicidios. No voy a entrar tampoco en las consideraciones de la OMS, de la ONU Mujeres, de la CEPAL, etc. Ni cifras de estadísticas globales, sino que voy entonces a compartir pantalla para mostrar algunos gráficos que tengo aquí. Profe, ¿me confirma si sí puedes compartir o te tengo que dar otro permiso allí? Bueno, yo no sé si ustedes quieren que lo comparta, pero yo tengo aquí los gráficos. Sí, adelante, profe. Te pregunto hay personas de otros países, ¿verdad? Sí, sí. Hay personas que, por eso puse este mapa de Venezuela aquí y de la cordillera aquí, y entonces tengo algunos gráficos que no sé si tengo el tiempo o podemos pasar a la discusión. No, profe, no sé. tranquilo. Pero tengo, por ejemplo, los femicidios. Compártelo, Okay. compártelo. Se está bien, están viendo, ¿verdad? No, profe. Se están viendo. Los gráficos no se están. No. No, compártelos, por favor. Tienes tiempo. Ok, pero yo puse el share screen y entonces no sé por qué no se ven. Ahora, no, no se ve. Bueno, aquí dice compartir pantalla, ¿verdad? En share screen. Ajá. Ok, le doy clic ahí, ¿verdad? Sí, allí. Luego selecciona. Aquí. Ahora sí. Ahora sí, empezando. Ahora sí. Bueno, en este gráfico número 1, este gráfico fue elaborado por la CEPAL ONU Mujeres. Tiene que ver con el índice de feminicidios en América Latina y el Caribe. Como podemos apreciar en este gráfico, aquí hay dos representaciones, vamos a decir así, una en números absolutos o figuras absolutas que son las barras y el otro, los punticos negros, sería la representación relativa. En números absolutos, pues podemos ver que Brasil, México y Argentina tienen los mayores porcentajes de feminicidios y femicidios. Pero en números relativos, ¿verdad? Que quiere decir que la información está, por cantidad de femicidios por cada 100.000 habitantes, los 3 países de la región que presentan la tasa más baja de feminicidios son Perú, Venezuela y Dominica. Aquí están los dos y aquí está Dominica. En el gráfico 2 tenemos feminicidios por estados en Venezuela. Esto es un sobrevuelo. Pasando a Venezuela, después de América Latina, ¿verdad? Tenemos entonces feminicidios por estado en Venezuela, también elaborados por el Observatorio de Igualdad de Género. Y aquí el mayor número de femicidios ocurrieron en los estados más poblados: Área Metropolitana de Caracas, Aragua, Miranda y Zulia. Estos picos que vemos aquí, está Aragua, Área Metropolitana de Caracas y Miranda. Y el Zulia está aquí en el otro extremo, ¿verdad? Estos son los picos más grandes. Los estados con menor, bueno, y tú con el mayor, los anteriores con el mayor índice de muertes a mujeres, y los estados menos violentos serían los estados Apure, Mérida, Nueva Esparta, Sucre y Táchira. Y el menor número de casos se encuentra aquí está, en Sucre y Táchira. Igualmente la violencia ocurre, como vemos, en las áreas más pobladas y la mayor en el área metropolitana. Desde entonces, para el 2020, 42 casos para el año 2020.
hay cifras de una cantidad de organismos y que difieren de uno a otro, de una institución a otra. Entonces uno, como les decía, se pierde en la desrealización del dato, porque hay muchísimas cifras. Entonces, bueno, ¿cuál de estas instituciones es la más confiable? Habría que hacer una investigación. Primero, o elaborar un método que nos permita, ¿verdad?, capturar los datos cuantitativos con mucha seriedad, pero también la Venezuela profunda y la Mérida profunda con datos cualitativos para poder obtener esa información. En el cuadro 3, la violencia de género por zonas, nosotros dividimos el área en 5 zonas y consultando a los geógrafos de la Universidad de los Andes. Y encontramos que en el área metropolitana y el área panamericana, esas dos áreas que recogen el 80% de la población del estado Mérida, son las áreas más violentas. Aquí tenemos un porcentaje que no lo voy a... 40, 28, y también el Valle del Mocotía también tiene una elevada violencia, índice de violencia. Los pueblos del sur aparece con 0, pero aquí hay un total entonces de 42 casos para el 2020, con incidencia también en las áreas más pobladas del estado. El Observatorio Venezolano de Violencia hoy publicó que estaba trabajando con Corposalud y habían identificado 890 homicidios, pero ahí entran hombres y mujeres, niños, o sea, toda la población, pero que están usando imágenes satelitales de la plataforma Google Earth y también la información de otras instituciones para poder pues, mejorar la data, porque estuvimos conversando bastante sobre eso, sobre ese episodio de los datos. Que, bueno, no, hay organismos que toman datos directos de la prensa, pero entonces ahí incluyen arrollamiento, mujeres arrolladas, mujeres, y entonces habría que poner más atención en los tipos. Aquí tenemos otro cuadro de tipos de violencia, agresión física, violación sexual, femicidio, otros total. Los porcentajes son aquí. El origen del agresor, ¿quién es el que agrede? Bueno, pareja o expareja, 26,19%, es decir, en el lugar es que ocurre más la violencia. Padre o padrastro también está en el lugar, 7,14%. Pero aquí aparece una proporción muy alta entre otros conocidos que no se revela quiénes son. Las mujeres no denuncian, no dicen, no tienen temor, no sé qué hay que investigar, por qué este alto porcentaje de otros conocidos y no lo dicen. Pueden ser tíos, pueden ser familiares. Y también las cifras sin información es bastante importante, que también revela que no se está dando información o no se marca la casilla de los datos, ¿no? Eso es muy importante porque cuando nosotros hicimos las entrevistas, las encuestas en el área metropolitana de Caracas, que fue la única que pudimos hacer presencial, le costaba a ella para responder las cosas, ¿no? Entonces, en las áreas rurales que tienen problemas de conexión, etcétera, etcétera, es terrible que exigirle a ellas que responda, que se les cae la señal, no sé. Bueno, yo tengo aquí todos los datos, podemos terminar y entonces ustedes, si quieren aclarar algunos, aquí tenemos un gráfico de espacios de violencia, ¿dónde a las mujeres se les preguntó en cuáles espacios se ejerce más violencia contra ti. El 37,5% en mi trabajo, el 25% en mi hogar y el otro 25% en las calles de mi ciudad. Bueno, y bueno, para concluir, yo tenía aquí también otras cosas, pero quería decir que
cada mujer que hoy no está aquí entre nosotros porque emigró o porque fue violentada o exterminada, tal vez se hizo estas preguntas, las preguntas de fútbol. Ahora nosotros estamos en un momento de responderlas, un compromiso de responderlas y escribir nuestra propia historia, para hacernos una, porque estamos en la necesidad de hacernos una apuesta por la vida. Como lo dijo uno de mis alumnos, aunque pase todo esto, profesora, todavía estamos a tiempo de creer y de crear. O como lo pensé en algunas de mis conclusiones sobre esta investigación o sobre la investigación del coronavirus, podemos cambiar esta historia. Bueno, es todo. Vamos a quitar esto entonces. Micrófono, profe Eda. Profe, activa el micrófono, profe Eda. Ya va, déjame que no puedo. Activa aquí el micrófono. Ya. ¿Ya? Bueno, buenas tardes, Luz. Qué gusto verte. Bueno, te voy a decir que una de las inquietudes que me ha creado el feminicidio aquí es pensar en que cuando hablamos de feminicidio hablamos en términos muy generales, ¿no? Pero sería en las ciudades conocer cómo se produce el feminicidio por sectores sociales, ¿no? Porque las razones de feminicidio son distintas. Entonces, es un trabajo sumamente interesante. O sea, las sectores sociales, por decir, entre comillas, acomodados, tienen razones muy distintas a los sectores de bajos recursos, los sectores populares. Entonces, no he visto trabajo de ese tipo que me interesaría muchísimo conocer. No hay nada, ¿verdad? Te pregunto. No te escucho. No escucho. Reactiva el micrófono, profe Luz. ¿Escuchaste ya. ¿Escuchaste mi pregunta, Luz? Sí, escuché tu pregunta. Disculpen, es que está llegando mi nieto. Bueno, por supuesto que sí. Hay investigaciones muy serias en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, las que pude escuchar el 8 de marzo, que hubo una avalancha de presentación de cifras, estudios muy buenos, muy interesantes de nuestras universidades venezolanas, haciendo referencia a Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Católica, la UCB y bueno, la Universidad de los Andes también con su observatorio, pero específicamente, por ejemplo, la Universidad Católica presenta un trabajo de pobreza, solamente el sector de los pobres, porque ese es su área de investigación. Claro. Pero no hay la estratificación total de eso, que es un trabajo de los sociólogos. Claro. Pero ese no es mi campo de investigación, solo que yo me enredé como la trinitaria con el tema de las mujeres. Mi campo de trabajo es otro, pero es mi responsabilidad conocer lo que tiene que ver con eso y eso debería ser interesante porque yo pienso, orden. Sí, yo pienso, Luz, que el tratamiento ha sido muy, inclusive en cuanto a la legislación que se ha establecido, que se ha dado sobre el feminicidio, como realmente es un tema que ha empezado a tener, antes era como vedado, como prohibido hablar de eso, o sea, a la mujer no le gustaba denunciar, pero hoy día ya es un fenómeno social conocido, o sea, ampliamente discutido. Entonces yo creo que sería interesante porque lógicamente podría establecerse también reglamentación o medidas en función de los sectores sociales, porque lógicamente la pobreza es política sociales. Política, claro. Eso me parece
Interesante. Claro que sí. Ahora, te Ujú. digo, feminicidio en Mérida es, yo tuve una estudiante que hizo su tesis sobre eso y me llamó muchísimo la atención porque feminicidios en los niveles en los sectores sociales de los dones, ¿no? Los sectores de la sociedad privilegiados, no se conocían realmente casi, no se registraban. En cambio, en los sectores, fundamentalmente en las indígenas, se registraba. Ella pudo trabajar con la población realmente de bajos recursos e indígena. Fue Qué impresionante. interesante. Y las razones eran más bien de tipo moral, ¿no? Moral porque, bueno, precisamente estaba la iglesia determinando conductas y, en fin, todo lo que sabemos al respecto. Pero es interesante la información que nos da, muy valiosa. Muchas gracias. Es un trabajo pendiente, hacer un buen trabajo sobre eso que tú dices, de estratificación. Sí. Bueno, que la sociología eso es no obligado. Claro, porque nosotros de homogenizar la conducta sociales y no, las conductas sociales Sí. tienen sus diferencias, porque tienen sus razones de ser en los distintos sectores de la sociedad. Entonces eso siempre me ha preocupado muchísimo. Profe, Olaya está levantando allí la mano. Vamos a darle A la ver, palabra. Olaya. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien. Profe, le quería complementar a nuestra audiencia que sí, o sea, que la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes, pues no trasciende de la vida doméstica, mayormente por vergüenza, a veces por el temor al estigma social o por las amenazas o la manipulación persuasiva del agresor. Sin embargo, con toda esta ola de formación que se ha venido llevando ya desde la formación inicial hasta la universitaria, pues se ha logrado un poco más. Usted se preguntaba más o menos el por qué existe poca denuncia. Nosotros en nuestro informe tenemos 2 secciones que documentan como graves fallas en la asistencia institucional en cuanto a mujeres víctimas de violencia y lo que está tipificado como violencia institucional y corrupción en el circuito judicial. Entonces, pues si me permiten, les puedo comentar rápidamente sobre esos 2 puntos Encantada. que nosotros hemos constatado. Sí, Sí, por supuesto, excelente. sí que hemos podido constatar que además de las agresiones que padecen las mujeres, de todas las condiciones sociales en diferentes espacios, como son el trabajo, la calle, el hogar, incluidos los espacios culturales y académicos, pues también son agredidas o son desatendidas en los organismos públicos al intentar reclamar sus derechos, lo que trae como consecuencia la revictimización. Muchas veces para que sean atendidas las denuncias, pues deben hacerse acompañar de los abogados y pues obviamente lo podemos decir con firmeza porque nuestros abogados han representado a las víctimas y se han encontrado con estas situaciones. Y entre las causas de mala atención, pues la comisión nos han informado funcionarios a la comisión que puede señalarse que hay un desinterés o una actitud o un lenguaje despectivo ante la denuncia de la víctima. También existe desorden en el procesamiento de las denuncias cuando se desaparecen o se traspapelan los expedientes. Por ejemplo, en Mérida, la Fiscalía 20, que es la encargada de recibir y procesar las denuncias por violencia contra las mujeres, pues desde el inicio de la crisis humanitaria ha presentado mayor limitación para brindar el servicio y también por la creciente rotación de funcionarios por razones políticas, debido también a la migración que han tenido estos funcionarios y por tener que buscar otros medios económicos que les permita sobrevivir. Y pues nosotros hacemos seguimiento a las informaciones sobre violencia institucional y corrupción en el circuito judicial con competencia en delitos de violencia contra la mujer en Mérida y los abogados entrevistados por la comisión han coincidido en afirmar 3 graves fallas en este circuito, que es la injerencia política, la deficiente preparación jurídica de gran parte de los jueces y fiscales, porque recordemos que ingresan sin concurso, y la corrupción de muchos de ellos.
Además que predomina la figura de detención en fragancia para catalogar las detenciones ocurridas tiempo después de acaecido el hecho imputable. Entonces esas son una de las características que hemos podido detectar desde que fuimos fundados. Sí, yo tengo un gráfico aquí, estaba tratando de, nosotros en la encuesta preguntamos en qué lugar, en qué espacios eres más violentada. Entonces, ellas respondían, aquí está el último gráfico, espacios de violencia. Se les preguntó a las mujeres en cuál espacio te ejerces más violencia contra ti. 37%, bueno, ya yo lo había dicho, ¿verdad? En su trabajo. Pero fíjate que no están las instituciones. Claro, y es importante, Luz, No ¿sabes están por qué? ahí, fíjate, ¿no? En mi hogar, en mi trabajo y en las calles de mi ciudad. Y resulta que estábamos en confinamiento. Entonces, es lo que yo compartía con mis alumnos, he compartido mucho. Cuando nosotros hicimos un trabajo de pobreza, las personas, tú le preguntas cuánto ganas, por ejemplo, si es por estratificación social, dice, te dicen no te dicen la verdad. O sea, no. Entonces, tú tienes que buscar otra forma de averiguar eso con otra metodología. Entonces, aquí no están diciendo cuando ellas van a denunciar todo lo que les pasa. Y es un verdadero viacrucis, porque yo tuve la experiencia de visitar varias instituciones y por mí misma comprobar eso, y aquello era un viacrucis, porque yo fui 7 veces con problemas de gasolina y ahí me dieron una hoja incompleta y le pedí la ruta de atención a las víctimas. Sí. Quiero que usted me dé un informe de todas las personas de tal fecha a tal fecha, cuántas veces, cuál es la atención que ustedes le dan y cuáles son las indicaciones, a dónde los envían ustedes. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál es la ruta de atención? Como en México tienen una impresionante metodología para atender a la gente. Tienen teléfonos, bueno, tienen una cantidad de estrategias para ayudar a la gente que queden hogares de refugio, lugares de atención. Bueno, y me dieron una hoja y la imprimieron y estaba cortada la hoja. Una cosa espantosa. Y media. Bueno, yo le quería decir algo a Soraya, a Olaya, que también hay un factor interesante en nuestra sociedad, porque eso lo heredamos de la colonia, ¿no? Y es el clientelismo, ¿no? O sea, que es en cierta forma el amiguismo. Entonces, por ejemplo, si yo soy amiga tuya, yo te respaldo, yo no le voy a dar la razón, no te voy a dar la razón o no le voy a dar la razón. Eso está pasando. Te digo que esto es una de las situaciones de mis alumnas, ¿no? Que los funcionarios públicos que atienden el reclamo de la mujer, bueno, le hacían cosas como esas, porque eran amigos de uno o de la víctima, del victimario, y ahí había un tratamiento distinto. Y te voy a decir algo, yo viví esa experiencia porque a mí me atracaron en Mérida, ¿no? Y me pasó una cosa tremenda, porque yo no fui a reclamar ni nada, pero eso llegó a las autoridades y resulta que la persona que fue artífice del atraco, estaba vinculada políticamente a las personas que dirigían, que registraban y que podían tomar cualquier carta en el asunto. No. No me dijeron a mí, me dijeron a las personas amigas mías, ya venció el tiempo, ya no hay. Entonces, a mí no me interesaba realmente porque afortunadamente no me pasó nada, pero eso está pasando en nuestra sociedad. O sea y esas cosas, Luz, alteran muchísimo las cifras. Las cifras son muy subjetivas. Entonces, eso es un problema que tenemos realmente. Y cuando se trata de la mujer con mayor razón, claro que sí. porque se trata de lo que dice el problema del honor de la mujer, el problema del prestigio de la mujer, el problema, los tabúes que tenemos nosotros respecto
Todo eso nos afecta muchísimo en nuestra sociedad, afecta mucho el registro y conocer la realidad. Pero por eso es interesante, pienso, trabajar por sectores sociales, porque uno va descubriendo cuál es la realidad de cada uno, por lo menos qué razón hay aquí, qué motiva esto, qué medidas se pueden tomar. Y porque no se puede tomar una medida para la generalidad, todos no se comportan en la misma forma. Entonces, eso es un trabajo sumamente interesante, Luz. Sí, fíjate que en los páramos hay violencia, pero nunca eso se ha estudiado. Bueno, no voy a decir que nunca, pero hay una profesora de la Universidad Central de Venezuela, María Auxiliadora Banch, que hizo un trabajo sobre el incesto en los páramos. Y eso es una cosa de tradición, de larga data. Eso no es una cosa que en la época en que ella lo estudió, sino que eso viene esos son arquetipos culturales que están, y las mujeres no dicen nada. Yo tengo entrevistas que ella compartió con nosotros, las tengo, que las tenía, que nos las regaló. Y entonces la madre, la hija mayor estaba con el padre, la madre no decía nada. Y después cuando la otra empezaba a espigar, la segunda, entonces desplazaba a la mayor. Y así iban pasando de una y otra con el padre, y eso es una cosa cultural, pues, o sea, ya tradicional ahí. Ahora, y eso, ¿dónde están los trabajos? ¿Tú no crees que la universidad sería un escenario interesante para trabajar eso por sectores? Porque tú tienes ahí, las facultades más o menos nos definen los sectores sociales de la población. Entonces, estamos muy claros de que ahí se puede hacer por facultades o por lo menos hacer un sondeo a ver qué posible. Interesante. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pero bueno, el problema de la mujer sigue estando latente y hoy día es mucho más, es más difícil porque las mujeres no tenemos solidaridad con nosotras mismas. O sea, hay mucha discrepancia y hay muchas desarticulación en todo el trabajo de la mujer. Entonces eso es preocupante, Luz. Sí, necesitamos un trabajo de complementariedad, de aplicar el principio de complementariedad, de cada quien pone su granito y entre todas podemos observar muchísimo mejor las cosas, que cada quien por su lado, en su nicho. Tenemos que resolverlo nosotros mismas. Es un problema de nosotras. Alimentarnos, más bien, alimentarnos para que la población se vea beneficiada. Claro que sí. Bueno, le toca a, profe, a Lilia cerrar. Bueno, dando las gracias. Pregunta.